Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien y llenos de la fuerza de Dios. Dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículo 13, que en aquel tiempo le acercaban a Jesús los niños para que los tocara, pero los discípulos regañaron o reprendieron a aquellos que llevaron los niños a sus padres. Al verlo Jesús se enfadó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, pues de los que son como ellos es el reino de los cielos. En verdad les digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomando en brazos los niños, los bendecía y les imponía las manos. Palabra de Dios. Vamos a trabajar entonces sobre algunos aspectos muy importantes de este texto bíblico. Lo primero es que nos dice entonces esta narración de la Sagrada Escritura que le acercaron los niños a Jesús para que los tocara. Y una nota importante y curiosa acá es que los niños, muy seguramente quienes lo llevaron fueron sus padres. Y estos padres no llevaron los niños, no nos dice el texto que los llevaron porque tuviesen alguna enfermedad. Tampoco porque los niños estuvieran interesados en escuchar alguna de las predicaciones de Jesús, porque aún no estaban en capacidad de ello. Fueron sus padres quienes llevaron a los niños ante Jesús, enfrente de Jesús, porque ellos deseaban lo mejor para sus hijitos. Ellos deseaban, como buenos padres, entonces, una bendición especial por parte de Jesús para las almas de sus hijos. Ellos querían que Jesús les tocara lo profundo del corazón, el santuario interior. Y es que los padres de verdad no podemos llegar hasta allá, hasta el centro del corazón o hasta el santuario interior. Eso es privilegio exclusivo del Creador. Solo eso lo puede hacer Dios. Entonces, de la misma manera, nosotros como padres debemos presentar nuestros hijos a Jesús de Nazaret, llevárselos para que Jesús con su gracia, con su abundancia, su bondad y misericordia, lo llene de su presencia, de su fuerza y de su ternura. Ahí está la tarea fundamental y primordial de nosotros los padres. Yo hoy doy gracias a Dios porque recuerdo pues como desde mi niñez, mi abuela, que fue la mujer que me educó en la fe, que fue la mujer que me crió, que me acompañó siempre ante la ausencia de mi padre y de mi madre. Desde muy niño ella me llevó a la presencia de Dios. No se me olvida sus visitas diarias a la iglesia en la Sagrada Eucaristía, me llevaba de la mano. No se me olvida como cuando en familia todos terminamos de cenar en las noches, inmediatamente ella sacaba la camándula y empezaba a rezar el rosario. Y no solamente en sus prácticas devocionales, sino con su testimonio de vida, me fue mostrando a Jesús, me fue llevando a la presencia de Dios. Entonces aquí tenemos una tarea muy fundamental los padres, llevar nuestros hijos a la presencia de Dios, a los pies de Jesús, no con cantaletas, no con recriminación, no con regaños porque no van a misa o al grupo de oración, porque no se confiesan, no. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la gracia de seducir y enamorar a nuestros hijos de Dios. Que cuando nuestros hijitos vean en nuestra manera de vivir, en nuestras actitudes, comportamientos, cuando vean nuestra coherencia de vida cristiana, cuando vean el amor de Dios encarnado en nosotros, cuando vean la misericordia de Dios en nosotros, la pureza de Dios en nosotros, cuando vean en nosotros a un Cristo vivo, de verdad que las palabras a veces no van a tener tanta resistencia. Cuando le hablemos de Dios nos van a decir sí. Cuando los invitemos a prácticas piadosas van a decir sí, porque ya lo han visto en nuestras vidas. Entonces lo primero que nos enseña este texto bíblico, llevar nuestros hijos a los pies de Jesús con nuestro testimonio de vida, también con nuestra oración, pero lo primero es el testimonio. Y obviamente en la fuerza obtenemos la oración para ser testimonios. Segundo aspecto de este texto bíblico, dice que los discípulos, cuando vieron todos estos padres llevándole los niños a Jesús, regañaron, reprendieron a estos padres.
Y aquí vemos cómo infortunadamente los mismos discípulos, quienes serían posteriormente los apóstoles, son los que tratan de desanimar a quienes llevan sus hijos a la presencia de Dios. Una de las cosas más dolorosas para nosotros los cristianos es cuando por nuestro antitestimonio y nuestro comportamiento no le permitimos que se acerquen a Jesús aquellos que quieren buscar de Dios, aquellos que vienen con necesidad, con angustia, con dolor en su corazoncito y quizás por nuestras actitudes terminan desanimados en su intención o en su deseo de seguir a Dios. Debemos tener claro entonces que la esencia del cristianismo consiste en imitar a Cristo y no tanto en teorías o conceptos. Repito, la esencia del cristianismo consiste en imitar a Cristo, no tanta teorías y conceptos. Yo estudié teología, pero en ocasiones me preocupaba mucho cuando veía que el tema teológico se iba como reduciendo solamente a lo intelectual, a lo epistemológico, a las teorías. Cuando veía ciertos teólogos, camaradas mías, con un orgullo y una vanidad impresionante, yo decía, Dios, pero esto es solo teoría, esto es orgullo, esto es vanidad. Y no con ello estoy diciendo que la teología sea mala. Estudiar las Sagradas Escrituras es maravilloso, pero no para acumular conocimiento intelectual. Es decir, el estudio de la teología para los que nos formamos allí nos tiene que llevar a imitar a Cristo, no a llenarnos de orgullo y de soberbia con una cantidad de teorías y conceptos. La lectura de la Sagrada Escritura y todo lo que aprendamos de ella, si llegamos a aprendernos la Biblia de memoria, todo eso tiene que llevarnos a imitar a Cristo. Si no nos lleva a imitar a Cristo, la teología, la lectura bíblica, por más textos que memoricemos, no sirve. El apóstol San Pablo decía que el conocimiento ensoberbece el corazón, pero el amor edifica. Entonces, repito, la teología es hermosa, la lectura de las Sagradas Escrituras o de libros espirituales es maravilloso, pero que todo eso nos lleve a imitar a Cristo. Y cuando imitamos a Cristo, no desanimamos a ningún fiel que se está acercando a los caminos de Dios. Tercer punto hermoso que nos narra este texto bíblico, la frase famosa que dice, donde dice Jesús que hay que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Y es que de verdad que nuestros niños o todos los niños son bienvenidos en el trono de la gracia. El mismo Jesús, el mismísimo Jesús indicó que el reino de los cielos se recibe con disposición infantil. Miren qué hermoso. El reino de los cielos se recibe con disposición infantil. Es decir, para entrar en el reino de Dios debemos tener las disposiciones que tienen los niños con los padres, los maestros o tutores. Repito, para entrar en el reino de los cielos debemos tener las mismas disposiciones que tienen los niños con sus padres, con sus madres, con sus maestros y con sus tutores. Hablemos entonces de varias características de los niños para que entendamos o comprendamos esto que Jesús nos dice como requisito para entrar en el reino de los cielos de ser como niños. A. La mente de un niño es como un papel en blanco sobre el cual los padres podemos escribir cualquier cosa, lo que queramos lo podemos escribir en la mente de los niños. Así como es la mente de los niños un papel en blanco, así también debemos de ser nosotros los hijos de Dios. Debemos tener esta mente dispuesta para que la pluma del Espíritu Santo escriba en ella. Debemos de estar dispuestos a permitirle a Dios que esta mente sea escrita, sea llena con todo lo que Dios nos quiere decir o hablar. Tener la mente de Cristo, no tener una mente indisciplinada, desordenada, con un mar de pensamientos sin control, sino una buena administración y gestión de nuestros pensamientos y aprender por la gracia de Dios a transformar, cambiar nuestra manera de pensar para que cambie la manera de vivir, como lo decía el apóstol Pablo. Entonces, a nuestra mente, la mente de los niños es una mente en blanco, donde se puede escribir muchas cosas. Asimismo nosotros, ser como niños, dejar que Dios escriba en nuestra manera de pensar. B. Los niños deben estar siempre dispuestos a obedecer y sujetarse a sus padres. Es decir, los niños siempre deben estar en obediencia y sujeción a los padres. De la misma manera, nosotros debemos vivir
en obediencia y sujeción a nuestro Padre Celestial. Dice Isaías 48:18. Isaías 48:18. Si me hubieras obedecido, tu paz sería como un río. Miren lo que dice el Señor tan lindo. Si me hubieras obedecido, tu paz sería como un río. O sea que si no tenemos paz, si estamos turbados, es porque no hemos obedecido la instrucción de Dios. Ahora bien, este texto bíblico de Isaías 48:18 lo podemos poner en presente, actualizar. No lo digamos en pasado. Si me hubieras obedecido, no, digámoslo en presente. También el Señor lo actualiza porque Él es un eterno presente. Entonces sería, en tiempo presente sería, que dice el Señor, si me obedeces, tu paz será como un río. ¿Y quién no quiere tener paz? Es lo que todos anhelamos, tener paz y tranquilidad en el corazón, más que dinero, más que fama, más que cualquier cosa, paz en el corazón. Y esa paz viene como consecuencia de la obediencia. Dice también Juan 14:23, Jesús dijo hermosamente, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos morada en él. Miren qué lindo, el que me ama obedecerá mi palabra. C, característica C de los niños. Los niños dependen del cuidado de los padres que los llevan en sus brazos y proveen para ellos. Los niños dependen del cuidado de sus padres que los llevan en sus brazos y proveen para ellos. Asimismo, también nosotros debemos recibir el reino de Dios, abandonándonos totalmente en los brazos de nuestro Padre, renunciando a nuestros esquemas y a nuestras estructuras, dejando a Dios ser Dios, dejando lo que Él nos dicte, el camino que debemos de seguir, dejando que Él nos muestre, abandonándonos en sus brazos, es decir, de alguna manera manifestándole, Señor, mira, sabes que mi plan era este, pero me abandono en ti. Dime lo que tú quieras, como tú quieras, a la manera tuya. Entonces, cuando nos abandonamos totalmente en los brazos de su amor, aprendemos a depender de Dios. Y la única dependencia que no hace daño, que no es nociva, que no es tóxica, es la dependencia de Dios. Aprender a depender de Dios. Por eso dice hermosamente el libro de Santiago, en el capítulo 5, versículo 13, dice Santiago hermosamente 5:13, dice, ¿está sufriendo alguno de ustedes? Ore. ¿Está contento y feliz alguno de ustedes? Alabe al Señor y glorifique al Señor en oración. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia para que oren por usted, lo unjan con el óleo y en el nombre del Señor reciba la bendición. La oración hecha con fe salvará al enfermo, dice Santiago, y el Señor lo restablecerá. Miren esta promesa, la oración hecha con fe salvará al enfermo y lo restablecerá. Yo doy testimonio de cómo el Señor me sanó cuando le oré con fe en aquella ocasión a mis 14 años y me entregué a Él. Por lo tanto, dice Santiago, confiesen mutuamente los pecados, oren unos por otros para que se curen. Hermoso, oren unos por otros para que se curen. El alma, primero que todo, es la que se cura y también el cuerpo si es la voluntad de Dios. Mucho, dice Santiago en el texto bíblico, mucho puede la oración insistente del justo. Elías era semejante a nosotros en sufrimiento y oró insistentemente para que lloviera, para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Volvió a orar insistentemente al cielo para que viniera la lluvia, y vino la lluvia y produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad y otro lo convierte, sepa que quien convierte a un pecador de su extravío se salvará de la muerte y se sepultará sus muchos pecados. Hermoso, depender de Dios es lo mejor y lo más maravilloso a través de la oración y la obediencia. Tercer punto, dice finalmente el texto que Jesús tomando los niños en los brazos los bendecía imponiéndole las manos. Otra cosa maravillosa, los tomó en las manos, los cargó, los mimó y los bendecía. Y es que no hay dicha mayor para nosotros los cristianos que ser llevados en los brazos de Jesús, que ser cargados por el Hijo de Dios. Y es que recordando a Simeón, cuando María llevó a Jesús siendo un niño al templo, el anciano Simeón cargó al niño Jesús y emitió una alabanza muy linda. Ahora si puedes, le dijo a Dios, dejar morir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. En aquella ocasión Jesús fue cargado por Simeón.
Ahora Jesús es quien está cargando a los niños y esos niños nos representan a todos nosotros. La invitación entonces es a ser como niños, a dejarnos cargar por Jesús, a vivir plenamente, de verdad, con la actitud que Dios quiere que tengamos, que verdaderamente tú y yo vayamos a la presencia de Dios y llevemos nuestros seres queridos, porque las promesas de Dios son tanto para nosotros como para nuestros hijos. Dice Hechos de los Apóstoles 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu familia. Y el libro de Josué también en el capítulo, en uno de sus capítulos nos dice hermosamente Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Y dice yo y mi casa, o sea, yo primero. Un abrazo y mil bendiciones para todos.